Hoy os voy a entregar el segundo vídeo, que son las respuestas a la primera lección. Si la primera lección la habéis hecho bien, habéis buscado la respuesta por vuestra cuenta y os han salido o no, pues hoy con este vídeo tendréis las respuestas a esta primera lección. Pues nada, a trabajar. Aquellos que sigáis el curso, por ahora, pues ver mirando si os interesa este tipo de curso o no. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente lección. Con este vídeo os voy a dar las respuestas de la primera lección, que es movilidad eléctrica. Tenéis que estudiarlo muy bien y no pasar a la siguiente lección sin haberlo estudiado. Movilidad eléctrica. La palabra híbrido significa combinación, por tanto sería la combinación de diferentes tecnologías para propulsar un vehículo. Un motor de combustión se combina con un motor eléctrico y juntos proporcionan la propulsión. Si la capacidad de las baterías es lo suficientemente grande, el vehículo puede funcionar únicamente con electricidad. Esta es la pregunta 1.1, es decir, lección 1, pregunta 1, que está en naranja. Aquí dice, ¿cuáles son los componentes que pueden propulsar el vehículo? La respuesta es la que está en verde y las que están en rojo serían los fallos, los errores. Por tanto, la respuesta sería el motor de combustión interna y el motor eléctrico. Pregunta 1.2. ¿Qué significa la palabra híbrido? La correcta sería una combinación, que es la 3. Pregunta 1.3. ¿Qué componentes se han añadido además del motor de combustión interna? Pues ha sido un convertidor, que es verdadero, un motor generador eléctrico, verdadero, una batería, HV, verdadero, un inversor, verdadero, y un cargador interno, verdadero. Lo demás, las falsas, estarían en rojo. Pregunta 1.4. Localiza los componentes de un motor eléctrico en un vehículo híbrido. Pues aquí tenéis los componentes que hay, con un puntito en cada componente, y tenéis que saber cuál es cada componente. Pregunta 1.5. ¿Qué componente asegura que el motor de combustión interna y el motor eléctrico estén conectados o separados entre sí? Pues sería el embrague. Pregunta 1.6. Aquí tienes que saber coger cada componente de la figura y saber a cuál corresponde en la parte izquierda, donde está motor eléctrico generador, batería, inversor, convertidor o sistema de carga. Pregunta 1.7. Ahora tienes que saber por orden cuáles son los componentes. Inversor, tienes que marcar cuál es, el motor eléctrico cuál es, batería cuál es, convertidor con corriente continua cuál es, y el cargador interno también cuál es en la figura. Pregunta 1.8. ¿Qué componentes necesita un vehículo híbrido para funcionar eléctricamente? Diferencial, verdadero. Motor de combustión interna, falso. Embrague, verdadero. Caja de cambios, verdadero. Eje de transmisión, verdadero. Vamos a ver ahora los componentes. En los vehículos híbridos hay otros componentes además del motor de combustión interna. Por ejemplo, el motor eléctrico generador propulsa el vehículo durante el frenado, genera energía. También tenemos la batería de alto voltaje, HV. Almacena energía eléctrica, esa es su función. Otro de los componentes muy importante es el inversor. Controla el motor generador. El voltaje de corriente continua de la batería de alto voltaje se convierte en un voltaje de corriente alterna trifásico para el motor eléctrico. Convertidor de corriente continua a corriente continua. Convierte el alto voltaje pudiéndose cargar la batería de 12 voltios gracias a este convertidor. Recordad siempre la pregunta que estamos haciendo mirando el cuadradito naranja en la parte superior izquierda. Cargador interno. Sirve para cargar la batería de alto voltaje externamente. Es decir, cuando enchufamos desde fuera, la batería la cargamos a través de este cargador interno. Pregunta 2.2. ¿Cuál es la función del motor generador eléctrico? Accionar el sistema de propulsión, verdadero.
Generar energía eléctrica, verdadero. Cargar la batería de 12 voltios, falso. Esta es la fotografía o dibujo del motor eléctrico y su pictograma. UVWMG es lo que tiene ahí el pictograma. Pregunta 2.3. ¿Qué pictograma representa el motor eléctrico? Pues aquí tenemos el pictograma del motor eléctrico, MGUVW. Aquí en el programa nos dice que cliquemos y nos sale la batería HV. Se trata solamente de que al clicar salga la batería. Pregunta 2.5. ¿Cuál es la función de la batería de alto voltaje, HV? Almacenar energía eléctrica, que es el número 2 que está con el verde. En la pregunta 2.6, este es el pictograma de la batería. Recordando. Aquí nos pide que cliquemos en el inversor para ampliarlo. Clicamos y lo ampliamos. En la pregunta 2.8 nos pregunta cuál es la función del inversor. Controlar el motor eléctrico. Esta sería la respuesta adecuada y correcta. En la pregunta 2.9 nos dice qué pictograma representa el inversor. Y sería ese que tenemos con una diagonal, corriente continua por una parte y corriente alterna por de abajo. En la pregunta 2.10 nos dice clica en el convertidor de corriente continua a corriente continua para ampliarlo. Clicamos y lo amplía. En la pregunta 2.11 dice cuál es la función del convertidor corriente continua a corriente continua en el vehículo eléctrico. Y la respuesta es convertir un alto voltaje en un voltaje de 12 voltios, que aquí está todo puesto, para corriente a bordo. En la pregunta 2.12 nos dice qué pictograma representa el convertidor CC a CC. Y sería este que tenemos una diagonal y corriente continua y corriente continua. Positivo o negativo, positivo o negativo. En la pregunta 2.13 clica en el cargador interno para ampliarlo. Clicamos y lo ampliamos. Pregunta 2.14. ¿Cuál es la función del sistema de carga? Pues tenemos la respuesta que es cargar externamente la batería de alto voltaje. Pregunta 2.15. ¿Qué pictograma representa el cargador interno? Pues aquí tenemos un enchufe. En la lección 3 ya nos habla de los sistemas de transmisión. Estos sistemas de transmisión son los más utilizados para los vehículos híbridos y eléctricos. Primero, transmisión variable continua. Dos poleas ajustables proporcionan una transmisión variable. El motor eléctrico ayuda a propulsar el vehículo. Este dispositivo es un divisor de potencia de transmisión automática ECVT. Se trata de dos motores eléctricos y un motor de combustión que están vinculados con un sistema de engranajes planetarios y juntos dividen la potencia y proporcionan una transmisión variable. Otro sistema es un cambio automático. Un motor eléctrico y un cambio automático convencional proporcionan la propulsión del vehículo. Transmisión directa. Los vehículos eléctricos siempre tienen una transmisión directa. El motor eléctrico está conectado directamente al eje a través de una rueda dentada. Pregunta 3.1. ¿Cómo se puede crear una transmisión variable en este sistema? Ajustando las dos poleas respecto una de la otra. Localiza el motor eléctrico en el sistema de transmisión variable continua. Clicas en el motor donde está la flecha y ya te sale. 3.2 es la pregunta esta. Pregunta 3.3. ¿Cómo se divide la potencia y se crea una transmisión variable en este sistema? Pues la respuesta sería la 3, conectando el motor de combustión y dos motores eléctricos a un sistema de engranajes planetarios. Pregunta 3.4. Localiza los motores eléctricos del sistema de transmisión con dispositivo de divisor de potencia. Pues aquí están los dos con las flechas. Pregunta 3.5.
¿Cómo se crea una transmisión variable en este sistema? Utilizando un cambio automático convencional. Pregunta 3.6. Localiza el motor eléctrico en este sistema de transmisión con un cambio automático. Pues veis el motor eléctrico donde está la flecha, le dais un clic y ya tenemos el motor eléctrico. Vamos con la pregunta 3.7. Dice, ¿cómo se crea una transmisión variable en este sistema, que es un sistema de transmisión directa? Pues la respuesta sería la 3. El motor eléctrico proporciona la transmisión variable. En la pregunta 3.8 dice, localiza el motor eléctrico en este sistema. Pues le clicáis donde está la flecha y eso es el motor eléctrico. 3.9a. ¿Qué sistema de transmisión es el de la figura? Y sería el 2. Sistema de transmisión con dispositivo de divisor de potencia. Otra pregunta. 3.9b. ¿Qué sistema de transmisión es el de la figura? Pues sería un sistema de transmisión con cambio automático. Pregunta 3.9c. ¿Qué sistema de transmisión es el de la figura? Pues sería sistema de transmisión directa. Siempre el color verde. 3.9d. Esta es la siguiente pregunta. Dice, ¿qué sistema de transmisión es el de la figura? Y sería el último, que es sistema de transmisión con transmisión variable continua. Pregunta 4.1a. ¿A qué componente pertenece este pictograma? Al inversor. Pregunta 4.1b. ¿Cuál es la función de la batería HV o de alto voltaje? Almacenar energía eléctrica. La última pregunta, la verde. Pregunta 4.1c. ¿Cuál es la función del inversor? Pues sería controlar el motor eléctrico, que es la primera pregunta que tenemos aquí con el circulito verde. Pregunta 4.1d. ¿A qué componente pertenece este pictograma? Pues sería el motor generador eléctrico. ¿Qué componente es el de la figura? Sería también el motor generador eléctrico. ¿Qué componente es el de la figura? ¿O qué componente es este? El motor generador eléctrico. Otra pregunta. ¿Cuál es la función del cargador interno? Cargar externamente la batería. Pregunta 4.1h. ¿Qué componente es este? El cargador interno. Pregunta 4.1i. ¿A qué componente corresponde este pictograma? Al cargador interno. ¿A qué componente pertenece este pictograma? Pues sería a la batería de alto voltaje. Y otra pregunta, ¿qué componente es el de la figura? Sería el convertidor de corriente continua a corriente continua. Aquí se acabó la lección. Estas últimas preguntas van enlazadas en una sola pregunta. Según la vas acertando, te van dando más preguntas. Pero como para sacarlas hay que hacer la respuesta correcta, los ejercicios no puedo sacarlo porque entonces veréis las respuestas, aunque he sacado algunas. Pues nada, vamos a por la siguiente lección.